Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, quería hacer un vídeo y ahora que se está hablando mucho sobre el IRPH y sobre el Tribunal Supremo y tal. El otro día alguien comentó, no sé si será juez, no tengo ni idea, pero bueno, dejó un mensaje, algunos comentarios diciendo que el Tribunal Supremo siempre ha sido claro con la doctrina y que no cree que la iba a cambiar y que lo que había dicho el Supremo es eso, que la falta de transparencia no conlleva de por sí a la abusividad. Y sí, eso es lo que dijo el Supremo, pero luego hay que hacer otro control y el otro control es el desequilibrio, si hubo un perjuicio. Entonces, si al ver un contrato hipotecario, en este caso, que estamos hablando de IRPH, no hubo transparencia, entonces pasas al segundo control. Y el Supremo decía, no, es que utilizan un índice oficial y no hay ningún perjuicio económico. Eso es mentira, ¿vale? Entonces, los jueces del Supremo tienen que hacer su trabajo. Y todos los jueces, igual que toda persona trabajadora hace su trabajo, pues tú tienes que hacer tu trabajo. Entonces, una vez el control de transparencia no se supera, pues vas al segundo control y vas a mirar si ese consumidor tuvo un perjuicio o no lo tuvo. Entonces, yo ya en su día ya dije cómo se debe de hacer y no es tan complicado. A pesar de que en la misma ley que regula el IRPH ya te pone que si no utilizas un diferencial negativo, o sea, te van a cobrar por encima de la media, ¿vale? Ya te está diciendo que si tú no utilizas el corrector que el Banco de España te dice en la ley, vas a pagar de más, ¿vale? Entonces, cuando el juez haga el segundo control de transparencia, pues simplemente tiene que ir a la hipoteca y ver si le aplican ese diferencial negativo. Entonces, si no aplican ese diferencial negativo, ya alarma roja y una red flag, ¿sabes? Se pone una red flag y dices, vale, a ver, ¿de qué año es? Por ejemplo, mi contrato, porque ya lo hice, vas a datos oficiales, no a lo que me cuente uno ni otro, ni el afectado ni el banco, vas a datos oficiales, vas al INE, el año de 2006, vale, pum, tipo medio de las hipotecas. Tipo medio de las hipotecas es Euribor más su diferencial. Y en 2006 era el 3,83%, la media, el tipo medio en ese año. Vas al Banco de España, ¿cómo estaba el Euribor? El tipo medio del Euribor en 2006, 3,436. Vas y ¿qué le aplicaron a este tío? ¿Qué es lo que le vendieron? ¿IRPH cajas? Pues vale, IRPH cajas más diferencial o sin diferencial o diferencial negativo. En este caso, IRPH cajas sin diferencial, cero, diferencial cero. Y ves, sacas el tipo medio y en 2006 el tipo medio del IRPH cajas era de 4,22, ¿vale? Con 4,222. Vale, entonces haces una simple resta y te da como resultado que la diferencia por no haberte aplicado el más utilizado, que era el Euribor, con el tipo medio, el más utilizado, que era el Euribor, más su diferencial, el diferencial medio más utilizado, que es el que sale en los datos del INE, no estoy yendo a un lado ni a otro, hago que simplemente lo puedes ir a comprobar con datos oficiales, te dice que en el momento de la contratación, en ese año, la diferencia es de casi 0,4, 0,392, ¿vale? 0,392 es una barbaridad de diferencia. Es un perjuicio enorme. Es un desequilibrio de miles de euros. Cuando el Banco Central Europeo o el de Estados Unidos sube tipos o los baja, va bajando décimas de 0,20, 0,25 y eso tiene una repercusión en el mercado, en todas las hipotecas y todo, alucinante, porque es una bestialidad. Pues aquí estamos hablando que por ejemplo, en el año 2006, un contrato con IRPH sin diferencial negativo correspondiente, o sea, solo aplicando el IRPH, si tú lo comparas con el Euribor, que era el más utilizado,
aplicen el índice Euribor más el diferencial medio de ese año, estamos diciendo que hay un perjuicio, un perjuicio de casi 0, o sea, de 4 décimas, de casi medio punto. Es una locura eso. Entonces, sí que se puede saber, o sea, sí que se puede hacer el segundo control de transparencia. Lo que pasa es que no hay que decir, no, es que utilizaron un índice oficial. O no, es que está bien, el banco lo hizo bien y au. No. Aquí se hace con números, con datos oficiales, pues, y se hace, y simplemente se hace. Simplemente, oye, este contrato, ¿le dieron esta información tal? No, vale, pues vale. Control de transparencia suspendido. Vamos al siguiente control, que es el de desequilibrio. A ver, ¿le aplicaron diferencial negativo? No. Uy. Pues vamos a ver los datos. ¿De qué año es el préstamo? De tal. Vale. Vamos al INE. Datos oficiales. Pim. El tipo medio de las hipotecas, tanto. El Euribor medio de ese año, tanto. A ver, ¿qué le aplican? ¿Cajas entidades o cajas bancos? Vamos al Banco de España. ¿Cuánto era la media del IRPH cajas y IRPH bancos en ese año? ¡Pam! Y haces una resta. Y ahí se ve el desequilibrio. Ahora, si a esa persona, si tú haces el cálculo con una persona a la cual le aplicaron el diferencial negativo, pues entonces ese perjuicio se elimina. Entonces, cuando tú haces el segundo control que tienes que hacer, que el Tribunal Supremo ya lo dijo, y Europa lo lleva diciendo todo el rato, que tienes que hacer una comparación en el momento de la contratación con el más utilizado. Entonces, es lo que quería decir. Hay gente que dice, no va a cambiar su doctrina. Es que no tiene que cambiar nada. Simplemente tiene que hacer bien su trabajo. Si ese contrato que le llega al juez, no tiene la transparencia, falla en la transparencia porque no le dieron los datos que le tenían que dar, entonces pasa al segundo control, que es el de desequilibrio, y entonces pues, se hace bien el control de desequilibrio. Se hace con datos oficiales del INE, del Banco de España. No tienes ni que ver los datos que te dicen uno ni los datos que te dicen otro. Coges el contrato, coges el INE y coges el Banco de España. Y ya está. Y haces un simple cálculo de las medias que se estaban aplicando en esos años, lo que se le aplica al contrato y una simple resta. Y entonces puedes ver el perjuicio. Yo lo hice en 2006 y el perjuicio era de la diferencia. Comparando con un IRPH que no tiene diferencial, que es un diferencial 0, la diferencia era de 0,392, casi 0,4. 0,4 en préstamos hipotecarios es una bestialidad de diferencia. Y eso es en el momento de la contratación, porque luego empeora, porque hay años que son mucho peores. Eso sin poner casos como los de los IRPH congelados de CaixaBank, que cuando lo dejan congelado estamos hablando ya no de 0,4, estamos hablando de 4 puntos, ¿sabes? Que es una bestialidad, es una diferencia, vamos, de un 400%. Un 0,4 es una diferencia de un 40%, que me parece una bestialidad. Y esto la banca lo sabía. Ese es el problema. Es lo que tienen que ver los jueces. Esto la banca, ¿por qué lo hizo? Porque en este caso, en el contrato, en mi contrato, por ejemplo, de 2006, pues sabe que si no te aplica el diferencial negativo que te tiene que aplicar según la circular 5/94, pues como mínimo va a cobrar un 0, o sea, va a cobrar un 40% de lo que debería de cobrar si aplica ese diferencial negativo, para que se equilibren, para contrarrestar el efecto negativo del IRPH, que es una TAE y que incluye comisiones y gastos. Eso es lo que debería hacer el Tribunal Supremo o el juez que fuera que le llegara un caso. No escuchar ni a una parte ni a otra. No escuchar ni al banco ni a los afectados. Simplemente ves cómo se lo vendieron. ¿Hay transparencia? No hay transparencia, porque dijeron esto, bla, bla, bla. Pues vale. ¿Le aplican el diferencial negativo? No. Pum, banderita roja. Y vas y sacas los números. Lo compruebas, lo puedes comprobar tú mismo. Vas al INE de ese año de la hipoteca, lo que he dicho antes.
no me quiero repetir, pero es que es así de sencillo para saber el desequilibrio, el perjuicio económico que hubo porque la banca no fue honesta, engañó, manipulando o ocultando datos para que el consumidor aceptara un contrato en el cual le están engañando, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? También hace poco, hace unos días, descubrí de casualidad que la mayoría de IRPHs son de VPO. A mí me pueden decir, mira, hay afectados que se han enfadado y que si estoy separando a los afectados, bueno, a mí me la trufa porque yo soy muy honesto y digo lo que pienso de cara y no me importa, ¿sabes? Entonces lo voy a decir. La mayoría son VPO. Y en las VPO, que va por orden ministerial, se utiliza correctamente el IRPH y se les aplica un diferencial negativo. Entonces, si tú haces estos mismos dos pasos, el control de transparencia y luego el control de desequilibrio, entonces, como a ese IRPH se le aplica correctamente ese diferencial, pues no tiene un 40% de desequilibrio, un 40% más caro. En mi caso, los que tienen un diferencial positivo, pues en vez de ser un 40, pues imagínate, si tiene un diferencial más 0,15, pues ya es un 55, o si tiene 0,25, pues es un 65 en ese año, ¿vale? Entonces, el que tenga los diferenciales negativos, los cuales había que aplicar, pues está correcto, y entonces ahí no hay nada que decir al banco, pues actuó en ese contrato correctamente. Entonces, si tú tienes unos IR, esto es simple lógica. Tú puedes debatir todo lo que tú quieras, pero cuando los números y cuando las matemáticas están ahí, están ahí. Tú no puedes decir que 1 más 1 no son 2. Es que 1 más 1 son 2. No me digas que son 3 y que son 4. Entonces, si hay contratos en los que sí que se aplicó correctamente ese IRPH y se aplicó con ese diferencial negativo, si esos datos, si esos contratos existen, que yo lo hice hace poco en un hilo y que son más de 430.000 contratos, que sí que lo hacen bien, ¿vale? O sea, es que no es uno ni dos, que solo de VPO, ¿eh? No estamos hablando luego de vivienda libre, que también habrán contratos que estén correctamente y que la banca lo hizo bien. Pero bueno, hay 400 de VPO más o menos entre 2005 y 2009 que se hicieron bien. Entonces, mi pregunta es bastante sencilla. Si hay contratos en los cuales sí que se aplicó ese diferencial negativo, en el cual tú vas a hacer el control de transparencia y el control de desequilibrio, y cuando haces el control de desequilibrio, donde puedes ver si hay un perjuicio o no, y no lo hay, pues entonces ahí el banco lo hizo bien, ya está. Ahora, coges otro contrato de IRPH y no tienes ese diferencial negativo. Entonces, si tú haces el control de transparencia y haces el control de desequilibrio, que es lo que ha dicho el Supremo, que es lo que hizo anteriormente, pero lo que pasa es que no hizo bien el control de desequilibrio, porque hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con números y con números de alguien externo, de alguien como es el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España, ¿vale? Entonces hay que hacerlo con eso. Entonces, coges esos números, haces las simples cálculos que ha podido hacer un simple iletrado personaje que soy yo, ¿sabes? Y entonces te das cuenta de que sí que existe un desequilibrio. Entonces, cuando tú sacas ese desequilibrio, un 0,10, un 0,20, eso es un 10% de diferencia, un 20%, o sea, es una animalada. O sea, 0,40 en el 2006, que si a lo mejor lo haces en 2005, pues es más o menos, pero yo lo hice en 2006 porque mi contrato es de 2006. Entonces, si tú coges cualquier IRPH de 2006, pues la diferencia va a ser de 0,40, ¿vale? Que es un 40% de diferencia con el Euribor, que es una locura. Con el Euribor más el tipo, el diferencial medio de ese año, ¿eh? Que estamos sacando tipos medios, del INE. No lo que me diga la banca. Yo pongo los números reales. Entonces, a eso, si el afectado tiene un diferencial, se le suma. Y entonces ahí se puede ver
que es una bestialidad lo que hacía la banca, que lo hacía sabiendo, porque esto yo para mí es importante, que la banca lo hacía sabiendo, porque hay contratos correctos y contratos incorrectos. Y esto por un lado. Pero es que luego además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también está diciendo al juez que está viendo ese contrato, el que le llega, que tiene que ver si hay duplicidades, porque las duplicidades son ilegales. Tú no puedes pagar lo mismo una y otra vez por algo que ya has pagado. Entonces, eso es ilegal. Entonces, cuando tú coges la ley, es que, yo no estoy cogiendo cosas ni del defensor ni del afectado. No estoy cogiendo la ley. La ley. Coges la ley y te dice que el IRPH es una TAE y se compone de gastos y comisiones. De gastos y comisiones. ¿No? Coges la ley y de gastos y comisiones. Y como el IRPH se compone, dentro del IRPH tiene gastos y comisiones, y encima el Banco de España te dice que hay que aplicar un diferencial negativo para corregir eso, porque el problema es eso, entonces tú vas al contrato y dices, hostia, este señor también paga gastos y comisiones. ¡Ostras! Y a este señor no le aplican el diferencial negativo. Entonces, todos los meses le están cobrando la media, no una vez más, no. Todos los meses le cobran la media de los gastos y comisiones de todos los contratos IRPH. Y entonces, Europa ha dicho que es lo que tiene que mirar el juez. O sea, el juez tiene que, por un lado, igual que ha dicho el Tribunal Supremo, y lo ha dicho, pues nada, hacer lo que... Es que no sé qué está discutiendo el Supremo. A ti te llega un contrato con IRPH. En ese contrato hay falta de transparencia porque le remitieron incorrectamente al BOE. No tiene la definición completa. No le dieron comparaciones. 2 años de evolución. Todo eso. Vale, no hay transparencia. Vale, oye, vale. Pam. Un check, no hay transparencia. Vamos al segundo control, el de desequilibrio. Pues vamos a ver si a esta persona, esta falta de transparencia, también ha habido un desequilibrio. Uy, justamente este tío no tiene el diferencial negativo que ordenaba en la circular 5/94 del Banco de España. Vale, ¿de qué año es? ¡Pum! Del 2000 tal. Pues vas al INE, año tal, tipo medio de interés. Vas al Banco de España, tipo medio del Euribor en ese año, tipo medio del IRPH que le estén aplicando. El caja será el más caro, pero bueno, puede ser el banco o el entidades. Y también te sale el Banco de España, tipo medio. Restas y te sale una diferencia. Una diferencia. Entonces, coge la diferencia. Si la diferencia es 0, pues no hay desequilibrio. Correctamente. No hubo transparencia, pero no hay desequilibrio. Ese contrato es válido. ¿Qué es lo que pasa con las VPO que tienen diferencial negativo? ¡Ostras! Que sí que hay diferencia. Que haya una diferencia de, yo qué sé, de 0,30, que es un 30% de diferencia con el Euribor. ¡Ostras! Un 30%. ¡Oh! Pues sí que hay desequilibrio. ¡Pam! Este contrato es abusivo. Este contrato no, esta cláusula es abusiva. Entonces, ahí se ve que hay desequilibrio económico. Pero no me digas, no, es que la banca actuó bien, no, es que utilizó un índice no sé qué, no, es que no sé qué. No. A mí me lo haces con datos. No me cuentes lo que tú quieras contarme. Ni uno ni otro. Yo no estoy no me cuentes ni lo que me diga el afectado ni lo que me diga el banco. Vamos a hacerlo con datos objetivos, matemáticas, y en 1 más 1 son 2, no 1 más 1 son 3 o 1 más 1, no, házmelo con datos y me das la razón con datos, no me cuentes, no, es que esto sí, es que esto va a... No, a mí no me cuentes nada, es el contrato y es lo que Europa te dice lo que tienes que hacer, pero es que el Tribunal Supremo ya lo dijo, y es lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que el segundo control, pues oye, fue un poco que, pues no, es que utilizan un índice oficial. No. A mí quiero que me digas el desequilibrio. Y el desequilibrio lo tienes que comparar
con el índice más utilizado y con el diferencial que tenía en ese año, ¿vale? Pues hazlo, pero pues hazlo, haz el desequilibrio, hazlo, y entonces verás, como hay contratos que son correctos, entonces nada que decir ahí, ese contrato con IRPH con su diferencial negativo es correcto y sigue adelante, no hay que pasa nada. Y luego los que no sean correctos, en los cuales hay falta de transparencia y hay un abuso y hay un perjuicio económico que es calculable, la historia es que es calculable, es que ya sabemos cómo calcularlo. Entonces, que es calculable, pues dímelo. Y entonces esa cláusula, como no es transparente y no tiene un desequilibrio, encima tiene duplicidades, pues esa cláusula es abusiva. Y entonces Europa ya ha dicho lo que tienes que hacer. Con cualquier cláusula abusiva se debe expulsar el contrato. Ahora, si tú entiendes, el juez que entienda que no puede subsistir ese contrato sin esa cláusula, que no ha sido gratuito, que no se queda gratuito, porque ese señor, pues afectado, ha pagado un año de interés fijo, ha pagado seguro de vida, seguro del hogar, se ha abierto una cuenta, ha pagado comisiones, ha pagado la alarma, ha pagado no sé qué, ¿vale? No se queda gratuito, ya pagó en su día muchas cosas, comisiones y gastos. Pues si tú entiendes que ese contrato no puede subsistir, pues entonces preguntas al afectado, oye, este contrato no puede subsistir y lo tengo que anular. Si la anulación te afecta, yo te lo puedo modular por esto. Y le explicas por qué se lo modulas y cuál es la diferencia de uno y de otro. Y entonces el afectado pues elegirá, ¿vale? Pero esto es lo que hay que hacer. Lo que no hay discusión posible. O sea, aquí no vamos a aprender matemáticas. Es que cuando algo ya se ha descubierto, ya no puedes decir ni nada, no. Simplemente el caso que llegue, pues simplemente tienes que hacer esos controles que el Supremo ya dijo anteriormente. El control de transparencia y el control de desequilibrio. El control de abusividad. Pues vamos a ver. No hubo transparencia, control de abusividad, pero hazme control de abusividad no con impresiones, no con no sé qué, no. A mí, házmelo a mí. Y a todos lo tienes que hacer con datos oficiales. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, del año correspondiente, y el Banco de España. Y me lo das con datos oficiales. Entonces, una vez ves los datos oficiales y ves si hay un desequilibrio, y que sí que los hay. Porque el Banco de España no pone en una ley, no pone en la circular 5/94 una inventada y de que ese día estaban de fiesta y dijo, pues ponemos esto de diferencia. No, pues no. El Banco de España no es tonto, tiene a gente muy experta que sabrá del tema, ¿sabes? Y por eso puso en la ley eso, que ya lo está diciendo. Es que no haría falta ni comprobar. El problema es que se ha ido ahí mareando la perdiz, se ha hecho caso a unos o a otros y esto no es así. Y entonces, segundo control de desequilibrio, hazlo con datos oficiales, a ver qué pasa, a ver qué ves en ese contrato, a ver si de verdad hay un desequilibrio o no lo hay. Oye, si no lo hay, que no lo sabrá en muchos contratos, en más de 400.000 contratos no va a haber ese desequilibrio porque tiene el diferencial negativo. Pues oye, sigue, está bien, está correcto. Ahora, si tú en el contrato que estás viendo ves que hay desequilibrio con los datos oficiales, no lo des por válido, porque es que no lo puedes dar, porque hay falta de transparencia y desequilibrio. Entonces, pues lo que dicte la ley, lo que dicte Europa, oye, si hay que quitar la cláusula esa, pues se quita, o si hay que anular el contrato, pues se anula, ¿sabes? O se modula o lo que sea, pero no lo des por válido, porque es que ya los datos oficiales, las matemáticas no engañan. Las matemáticas no engañan. Entonces, si tú no haces ese control, porque si tú primero dices que tienes que hacer un segundo control, pues vale, haz el control, pero hazlo con números oficiales. No te inventes el control, no me cuentes a mí, es que no sé qué, es que el banco era muy bueno. No, a mí me la trufa el banco, y el afectado. Es lo primero la mentalidad que tiene que tener el juez es esa. No escucho escucho a los dos, pero no os hago caso a ninguno.
Vamos a los datos oficiales. Vamos a un tercero. Datos oficiales. Datos oficiales del Estado español. Vamos a ver qué pasa. Y se hace el segundo control correctamente. Eso es lo que se debería hacer. Entonces, ¿hay que discutir el tema? No, si hay que hacer esto. Pues oye, yo no sé lo que pasa adentro y las deliberaciones que habrán ahí, que si... No lo sé, no lo sé. Yo lo único que sé es que si se hacen bien las cosas y se hacen objetivamente, con datos oficiales, pues saldrá lo que salga. El que no tenga perjuicio, pues oye, pues ese contrato es correcto. El que sí tuvo un perjuicio económico, que ya os digo yo que sí que los hay, pues ese hazlo con datos oficiales y ya está. Los datos oficiales no engañan, las matemáticas no engañan. Haz el segundo control de desequilibrio para ver el perjuicio económico comparado con el que, como dice Europa, comparado con el más utilizado de ese momento. A ver si hay un perjuicio económico. Ya está. Y vosotros lo dijisteis, lo del Tribunal Supremo lo dijeron, que hay que hacer un segundo control. Pero hacer el segundo control. No me digáis que luego... No, es que el banco es muy bueno, es que no sé qué, aplicó un diferencial pequeño en comparación con los otros, aplicó un índice oficial. No, no, a mí no me cuentes milongas. A mí me cogen los datos del INE, del tipo medio, del Euribor y del IRPH. Y me lo comparas. A ver qué pasa. A ver si hay un perjuicio o no. Así es como se hacen las cosas bien. Bien. Si ese contrato no hay perjuicio, paga igual que el tipo medio, oye, ese contrato sigue adelante. No hay nada que objetar ahí al banco, ya está. Hay que hacerlo bien. Contratos bien, pues bien, ya está. Y el contratos que tengan un perjuicio, pues mal, y ya está. Es que no hay que marear la perdiz. Es que a mí no me tienes la razón, no me tienes que dar la razón, no tienes que dar la razón a ningún afectado, a ningún banco, porque sí o porque no. Tienes que darle la razón cuando con datos oficiales salga quien tiene razón. Con las pruebas oficiales salga quien tiene razón. Y ahora como se sabe, es que antes no se sabía, pero es que ahora se sabe cómo calcular ese perjuicio. Europa te ha dicho que lo tienes que comparar con el más utilizado, que era el Euribor. Más del 90% de las hipotecas era el Euribor. Entonces se hace así. Es que se tiene que hacer así y ya está. Y se ve el perjuicio que hay. ¿Vale? Yo es por simplemente, no sé, a ver si alguien me escucha y oye, hacemos bien las cosas, sacamos los números, hacemos unas simples operaciones matemáticas que no os va a durar mucho. Y si no, se coge a un perito financiero, que sea objetivo y que lo calcule, un perito matemático, yo qué sé, que es que tenéis los recursos económicos para poder hacerlo. O sea, bueno, supongo que los tendréis, porque ya sabemos que la justicia pues necesita mucho más dinero porque es un desastre también como estáis. Pero bueno, yo creo que esto sería lo justo y lo que se debería hacer. No se pueden decir cosas sin comprobar, ¿vale? Entonces, comprobarlo, ya está. El caso que llegue, comprobarlo. Y si el caso que llega no tiene perjuicio, pues oye, pues correcto, nada que objetar. Ese caso es correcto. Ahora, el que no tenga perjuicio, el que tenga perjuicio, pues se mira, hay perjuicio, pues ese caso no es correcto. Entonces, es lo que últimamente estoy diciendo, es que no, si hay un caso correcto y otro caso incorrecto, no puede ser el mismo desenlace para todos. Unos están bien y otros están mal. Entonces, bueno, lo dejo aquí, que es bastante largo el vídeo. Me he repetido bastante, pero es para que los conceptos queden claros, que aquí no estamos diciendo unas cosas raras. Estamos diciendo que si tienes que hacer ese segundo control de transparencia, pues lo haces con datos oficiales y entonces pues me dices si hubo un perjuicio con datos oficiales, con números, con las matemáticas. No con sensaciones, no con creencias,
No de, no es que Europa tiene razón, no es que nosotros tenemos razón, no es que el banco tiene razón, no es que el afectado tiene razón. No, no, a mí eso, hombre, pues yo siempre voy a tirar de mi lado, pero bueno, no tires de mi lado. Tira del lado de los datos, haces las cuentas y, y mira mirar a ver si hay un perjuicio económico de verdad. Entonces, si lo hay, pues entonces vuestra doctrina es la que tenéis que utilizar. Control de transparencia, control de desequilibrio, de abusividad. Vamos a ver si hay un desequilibrio. Vamos a ver si lo hay. Pero con datos oficiales, ¿eh? No con creencias, ni cosas raras, ni... No, no, no. Con datos oficiales, con números que se pueden sacar exactos. Se sacan y ya está. Y lo miráis. Y así es como lo haría yo y creo que es como se debería hacer. No hay que discutir mucho, sino se sigue la doctrina, pero el segundo control se hace correctamente, con datos oficiales. A ver qué pasa. Y ya está. Bueno, chao chicos. A ver qué comentar lo que queráis. Yo creo que queda bastante claro. Si alguien quiere rebatir, pues que rebata, ¿sabes? Y que me diga si esto se debería hacer así o no, ¿sabes? Lo digo, yo que sé, a jueces, abogados, no sé. Yo creo que esto es lo más sensato, pero bueno, si creéis que se puede rebatir y que no tengo razón, pues oye, yo estoy abierto a cualquier opinión y a ver cómo se haría para de verdad hacer ese control de abusividad y ese control de desequilibrio. Yo creo que lo que digo es bastante sensato y además es que las matemáticas no mienten. Es así. Vale. Chao.